obviamente, ahora mismo de la vacuna, ¿verdad? De las vacunas. ¿Y cómo se obtienen las vacunas si no es con el conocimiento inmunológico de las infecciones? ¿Cómo más? Con suero de pacientes recuperados. Eso es inmunología. Con anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Como el famoso tocilizumab, que al final Roche dijo que bueno, que sí, que no sabe y que va a seguir probando, ¿verdad? El antiinterleuquina 6, pero que sí está probado que es el tratamiento de elección cuando hay tormenta de citoquinas, o nuevo, como este de Lilly Roche, que es el bamlanimab, que es un anticuerpo monoclonal neutralizante, es decir, es para que el virus no infecten. Ellos dicen que lo probaron en hogares de ancianos contra placebo y que los resultados fueron excelentes tanto en prevención de la infección como evolución del paciente infectado. Entonces, si nos ponemos a mirar, todo es inmunología. Por eso es importante la inmunología. Entonces, ¿qué significa inmune? Si vamos a mirar lo que dice la Real Academia Española, inmune significa exento de ciertos oficios, gravámenes o penas. En el antiguo Senado romano, los senadores eran inmunes de pagar ciertos impuestos, es decir, estaban exentos de pagar ciertos impuestos. Y precisamente por eso, pues, digamos que podían hacer cosas que no podían hacer el resto de los mortales. También podemos hablar de inmune como no atacable por ciertas enfermedades, ya pensando más en el sistema inmunológico, en biología, pues relativo a todas las causas y mecanismos o efectos de la inmunidad. ¿Y qué cosa será entonces la inmunología? ¿Qué dicen? ¿Qué será la inmunología? Los escucho. Para ustedes, ¿qué será la inmunología? Los escucho. Si no dicen nada, yo Va no a sé. ser, va a ser como esa ciencia que va a estudiar como los diferentes efectos de respuesta que tiene el organismo frente a diferentes enfermedades, por decirlo así. Pues la inmunología no es otra cosa que la ciencia que se ocupa de estudiar el sistema inmune, el papel que tiene este sistema inmune en la defensa contra sustancias extrañas y, ojo, que ese pedacito les faltó ahorita cuando pensaron en antígeno, en el mantenimiento de la tolerancia o no respuesta hacia las estructuras propias. Cuando se pierde la tolerancia hacia las estructuras propias, aparecen las enfermedades autoinmunes. Y resulta que ahora hasta la diabetes mellitus es autoinmune, ¿verdad? Entonces, pues, por eso también es importante la inmunología. ¿Y qué será el sistema inmunitario o sistema inmune? Es el sistema que nos protege contra las enfermedades. El sistema que nos protege contra las enfermedades. Ajá. Entonces, si yo les digo, ¿qué cosa es el aparato respiratorio? ¿Qué me dirían ustedes? Cuando yo estoy hablando de sistema, Conjunto pues de sí, órganos como función, ajá, conjunto de órganos, ¿qué más? que nos permiten la respiración, Ajá. Y en el caso del sistema inmune, conjunto de que nos órganos, ¿qué permiten más? la defensa y el Pero además de mantenimiento del órganos, cuerpo. ¿qué más participa en esa defensa? Además de los órganos, Las células. las células, ¿y qué más? Moléculas, como por ejemplo las citocinas, ¿verdad? Que ellas pues, se pueden pasar de calidad, pero normalmente son buenas, ¿verdad? Entonces son todas las células, las moléculas y órganos que son responsables de la inmunidad. ¿Y qué cosa será entonces la respuesta inmunitaria? ¿Qué será la respuesta inmunitaria?
La opción del sistema como tal frente a algún tipo de amenaza. Los mecanismos, ¿verdad? Todas las respuestas que se desarrollan por parte del sistema inmunitario. Y ojo, fíjense que he dicho inmunitario, aunque después me van a oír decirle inmune, ¿verdad? Inmune realmente es en inglés, de immune. Inmunitario sería lo correcto en español, ¿verdad? Pero bueno, todas las respuestas que desarrolla nuestro sistema inmunitario cuando va a responder hacia una sustancia extraña. Miren entonces que de ese papel del sistema inmunitario va a tener una serie de implicaciones. Cuando es defensa frente a las infecciones, pues si tengo un déficit inmunitario, aumenta la posibilidad de tener infecciones, como pasa, por ejemplo, en los pacientes con infección por VIH-Sida. La vacunación, por el contrario, nos aumenta las defensas y nos protege contra ciertas infecciones. Cuando estamos hablando de defensa frente a tumores, pues pensamos en la posibilidad de inmunoterapia, algo que anteriormente era ciencia ficción, ahora es una realidad. Cuando hablamos de control de la regeneración tisular y la cicatrización, hablamos de la reparación del daño. Si hablamos de que el sistema inmunitario puede dañar células e inducir inflamación patológica, pues entonces hablamos de enfermedad inflamatoria, de enfermedad alérgica, de enfermedad autoinmune. Y cuando hablamos de que nuestro sistema inmune es capaz de reconocer y responder a injertos, ¿verdad? O moléculas que se han introducido, que sean extrañas, pues entonces son las barreras que tenemos en lo que es trasplante y genoterapia para poder aceptar esa sustancia extraña que nos están introduciendo. Listo. Vamos a seguir con conceptos básicos. ¿Qué cosas serán entonces los antígenos? ¿Qué serán los antígenos? Va a ser el que va como tal a desencadenar la respuesta o la formación de anticuerpos. Podría ser una respuesta. Son todas esas sustancias extrañas, ¿verdad? Que van a inducir una respuesta inmune. ¿Y quiénes son los linfocitos? Son las células pues, que van a formar el sistema inmunitario, ¿no? Son células que forman parte del sistema inmunitario, pero ¿de cuál? Eso ustedes lo dieron en histología. ¿Qué tipo de sistema inmunitario? ¿Mm? ¿Qué células? Primario. Las células de la respuesta adaptativa, ¿verdad? De la respuesta específica. Son células que participan de la respuesta inmune específica y se encargan del reconocimiento específico del antígeno. Entonces, vamos a revisar que hay toda una serie de mecanismos de defensa. Hay mecanismos de defensa tanto inmunológicos como no inmunológicos. Nosotros en este curso de inmunología obviamente nos vamos a ocupar de los inmunológicos, ¿verdad? Pero hoy les voy a mencionar los no inmunológicos y cuando revisemos el seminario de respuesta inflamatoria, pues también vamos a estar revisando un poquito esto. No inmunológicos que pueden ser físicos, que pueden ser químicos, que pueden ser biológicos y inmunológicos que los dividimos en dos. Respuesta inespecífica o innata y respuesta específica o adquirida. Mecanismos físicos como la piel. La piel sabemos que es una barrera física que impide la entrada de microorganismos, pero vamos a ver la semana próxima que además forma parte de nuestro sistema inmune, porque además de ser una barrera mecánica, una barrera física, en el nivel de la piel encontramos toda una serie de linfocitos, encontramos toda una serie de producción de citocinas, etcétera, que nos van a servir para defendernos. Químicos, como puede ser, por ejemplo, la lisozima, que recuerden que es una sustancia que se produce normalmente en la saliva, en el sudor, en las lágrimas e incluso en la leche materna, y que tiene como propiedad su característica de que rompe el péptidoglicano de la pared de las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Obviamente, al tener las gram negativas una doble membrana, pues esta lisozima digamos que le hace un poco menos de daño. En el caso de las gram positivas, como tienen esa capa de péptidoglicano externa, pues al romperla sí, esto las hace más sensibles a la muerte, ¿verdad?
Hay otros, como puede ser, por ejemplo, el pH. El pH a nivel de, por ejemplo, las superficies mucosas puede ser definitivo para que un microorganismo se desarrolle o no. Hay otros, como puede ser, por ejemplo, las defensinas, que producen cambios eléctricos a nivel de la membrana, y esos cambios eléctricos a nivel de la membrana hacen que se rompa la membrana y así sucesivamente. Y dentro de los mecanismos no inmunológicos biológicos, entonces tenemos la flora bacteriana normal. Esa flora bacteriana normal va a tener la característica de que nos va a defender por varios mecanismos. Primero que todo, ocupa un espacio físico que no puede ser ocupado por microorganismos patógenos, además de que consume toda una serie de nutrientes que no pueden ser consumidos por los microorganismos patógenos. Entonces, por ese mecanismo también nos va a proteger. Ya hablando de mecanismos inmunológicos inespecíficos, entonces tenemos, por ejemplo, los fagocitos mononucleares, monocitos macrófagos, tenemos las células NK o natural killer o asesinas naturales, tenemos los polimorfonucleares, recuerden que dentro de esos tenemos los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, tenemos un sistema de cascada de proteínas, que es el sistema del complemento, tenemos toda una serie de moléculas, como son las citocinas, las moléculas de adhesión y las moléculas del HLA o MHC, y dentro de los mecanismos específicos, los linfocitos B y los linfocitos T. Linfocitos T que hasta ahora mismo ustedes los conocen como posibles CD4 o CD8. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Yo hasta el momento no he dicho nada que ustedes no sepan, ¿verdad? Entonces ya les dije que hay dos tipos de respuesta inmune. Está la respuesta inespecífica o innata y está la respuesta específica o adquirida. Entonces, en respuesta innata, pues ya sabemos que tenemos los macrófagos, los neutrófilos, los mastocitos, las células dendríticas, etc. Y en respuesta adaptativa, pues ahí tenemos los linfocitos. Ahora, ¿qué características va a tener esa respuesta inespecífica o innata? Esa respuesta inespecífica o innata es la primera. Cuando yo me pongo en contacto con el antígeno, la primera que se desarrolla es la respuesta inespecífica o innata. Y otra de las características que tiene esa respuesta es que no tiene memoria. O hasta ahora se decía que las células de la respuesta innata no eran capaces de tener lo que se llama una memoria inmunológica contra los antígenos que se ponen en contacto con ellos, pero miren que en estos momentos se está hablando de un concepto nuevo que es el entrenamiento de la inmunidad innata, ¿verdad? Cosa que ha cambiado, por ejemplo, este concepto de memoria inmunológica para la respuesta innata del hospedero. Pues todavía falta mucho por estudiar, pero lo que sí se sabe es que sobre todo lo que son las células NK y los monocitos macrófagos, una vez que se han puesto en contacto por primera vez con el antígeno, ellos no vuelven a su nivel basal, sino que quedan en un nivel, digamos, un poquito superior, que es de esa inmunidad entrenada, que sería la que les permitiría a ellos en posteriores encuentros de pronto reaccionar un poco mejor o un poco más rápido hacia ese antígeno. Es muy diferente de los clones de linfocitos B de memoria. En el caso de que los clones de linfocitos B de memoria son específicos para cada antígeno. Ahora nos están vacunando contra SARS-CoV-2 y pudiera ser que esos anticuerpos neutralizantes nos sirvan incluso para neutralizar una infección por algún otro tipo de coronavirus, por respuesta cruzada, pero no más allá. No me sirve para influenza, ¿sí? En cambio, esta inmunidad, este entrenamiento, esta posible memoria, me va a servir a mí para tener células que sean un poquito mejores, pero que no van a tener esa especificidad definida, sino que de pronto van a servir para hongos o van a servir para bacterias, desde el punto de vista de que, eso también lo vamos a estar estudiando un poco más adelante, ellas expresan en su superficie toda una serie de receptores, que son los receptores de tipo TOL, que les permiten reconocer lo que se llaman como patrones moleculares asociados a patógenos. Creo que eso tampoco es la primera vez que oyen hablar de esto, ¿verdad? Famosos PAM. Bueno,
Seguimos entonces. Y la respuesta específica o adquirida también tiene sus características. Por un lado, sí tiene memoria, ¿verdad? Cuando nos ponemos en contacto con un antígeno, nuestros linfocitos generan unos clones de linfocitos de memoria que permiten que en un segundo encuentro con el antígeno la respuesta sea de más cantidad y de más calidad, y además es absolutamente específica, pero absolutamente específica de un nivel que no es lo mismo para estreptococo beta hemolítico que para GAN hemolítico, y no es lo mismo para estreptococo beta hemolítico del grupo A que del grupo B. Es decir, cada clon de linfocitos va a ser absolutamente específico para ese antígeno que desencadenó la respuesta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Bueno, vamos a ver en cuanto al momento de aparición. ¿Cuál les dije que aparecía primero? La inespecífica. La inespecífica. Específica, ¿verdad? Miren acá. Cuando yo me pongo en contacto en el minuto 0 con un microorganismo, pues tengo también mis mecanismos no inmunológicos e incluso mis barreras epiteliales como mecanismos de la respuesta innata con sus macrófagos, etcétera. Pero además de eso hay toda una serie de células como son los mastocitos, los fagocitos, las células dendríticas, los linfocitos o células NK, el sistema del complemento, que comienzan a tener un papel importante en el control de la infección desde el minuto 0 hasta aproximadamente 12 horas tras la infección. Posteriormente, aproximadamente a las 24 horas o más, según se trate de un primer encuentro con el antígeno o no, pues entonces se van a comenzar a activar los mecanismos. Es decir, ellos se comienzan a activar, sí, ya aproximadamente a las 24 horas, los mecanismos de la inmunidad adaptativa. Lo que sucede es que si es la primera vez que me pongo en contacto con el antígeno, de que ellos se activaron a que realmente eso se ve, por decirlo de alguna manera, ya sea en mejoría clínica, o si quiero hacer un diagnóstico de laboratorio, pues debo esperar aproximadamente unos 5 días. Si se trata de una respuesta secundaria, pues aproximadamente a los 3 días ya voy a tener una respuesta. Son tanto los linfocitos B, que recordemos que se transforman en células plasmáticas productoras de anticuerpos, como los linfocitos T, que son células ya efectoras como tal. Pero vamos a ver que esta respuesta específica también tiene otras características. Aparte de la especificidad y la memoria, tiene una gran diversidad, tiene una gran especialización. Hay un proceso de expansión clonal, igual ahorita se los voy a explicar cada uno. Tiene regulación o limitación propia, lo que permite mantener la homeostasia, y también es capaz de discriminar lo propio de lo no propio. Especificidad. Si ustedes miran acá, yo tengo 6 antígenos que, digamos, por ejemplo, este con este se parecen bastante, ¿verdad? Pero aquí, en este sitio de unión con el antígeno, solamente va a entrar uno. Ese que es perfectamente compatible, por decirlo de alguna manera, con el sitio de reconocimiento del antígeno. La interacción que se da entre el sitio de reconocimiento del antígeno, sitio de unión del antígeno y el antígeno, tanto en el anticuerpo, sobre todo en los anticuerpos que reconocen antígenos conformacionales, es parecido a la reacción de la enzima con el sustrato, es decir, es por su conformación tridimensional. La memoria, lo que yo les decía, cuando yo me pongo en contacto con un antígeno, en este caso, por ejemplo, un antígeno X, de que yo me puse en contacto con ese antígeno a que se levanta la respuesta, pueden pasar hasta 2 semanas, y miren que el título de anticuerpos no es muy alto. En cambio, si 5 semanas después yo coloco un antígeno, este mismo antígeno X, más un antígeno Y, yo voy a ver que para el antígeno X se levanta una respuesta que es mucho más rápido, miren que no llega siquiera a la semana, que de mucha más cantidad, ¿verdad? Y además de mucha más calidad, mientras que la respuesta primaria para el antígeno Y sigue siendo muy parecida a la respuesta primaria para el antígeno X. Vamos a tener una clase prácticamente completa hablando de respuesta primaria y secundaria, pero quiero saber si eso lo entendieron y si eso les quedó claro. Y digamos que precisamente por esto, Doctora, ¿verdad? Dime. pero en sí, o sea, porque es como más ineficiente la respuesta primaria, en este caso del antígeno Y.
porque no tengo clones de memoria. Los clones de memoria son para la X, para el antígeno X, no para Y. Yo aquí Correcto. inmunicé Lo solo que con pasa, X. lo Yo que aquí, pasa, ajá. lo que pasa es que como ya había sido atacado por el mismo antígeno, los anticuerpos de memoria recortaron. Y la, Recordaron, por eso aquí es más y la rápido. respuesta fue El más rápida antígeno, y más abundante. pero el antígeno ya es nuevo. Él viene Ajá, por correcto. primera vez. Y por eso es que por la calle, ¿verdad? Entonces apenas está entrando como en un proceso de reconocimiento, ¿cierto? Así mismo es. Cuando cuando ustedes se quieren hacer anticuerpos para COVID, por ejemplo, ¿verdad? Y estuvieron en la fiesta el sábado, le dicen, no, pero tienes que esperar hasta el otro sábado para hacértela, ¿verdad? 7 días. Porque mínimo 7 días para que por lo menos aparezcan los IgM. ¿Sí? Sí, señor. La memoria inmunológica es la base de esto que es la vacunación. Aquí tenemos a Jenner, uno de los padres de la inmunología, realizando su primera inmunización. Ustedes saben que las primeras vacunas fueron para la viruela, ¿verdad? Eh, Esta enfermedad era mortal en esa época y lo que vio Jenner era que las señoras que ordeñaban vacas desarrollaban toda una serie de pústulas y costras en las manos, pero no les daba la enfermedad ni las mataba. ¿Qué hizo Jenner? Él raspó las lesiones de estas señoras y con eso inmunizó 2 niñitos y posteriormente los retó y vio que no se enfermaron. Y de ahí que Pasteur le pusiera el nombre de vacunación, porque como las señoras ordeñaban el ganado vacuno, pues por eso fue que se le dio el nombre de vacunación. Vacunas que gracias a las cuales en el año 1979 la Organización Mundial de la Salud declara erradicada la viruela. Este fue el documento del 9 de diciembre de 1979 de la Organización Mundial de la Salud, donde ellos declaran en todos los idiomas que existían en el momento que se ha certificado que la viruela ha sido erradicada en todo el mundo. Vacunas que desafortunadamente hoy por hoy han sido maltratadas, ¿verdad? En el sentido de que hay muchos escépticos. Ya cuando veamos el tema de vacunación, pues vamos a hablar un poquito más en detalle de hecho de eso, pero que no dejan de ser muy importantes en la prevención de enfermedades que están matando niños nuevamente porque los padres deciden no vacunarlos. Diversidad. El sistema es capaz de reconocer 10 a la 9 antígenos diferentes. Estamos hablando de 1.000 millones de antígenos diferentes. Vamos a ver después, cuando veamos los clones de linfocitos B y T y cómo se producen los receptores de células T y B, cómo es que esto es posible. Especialización, ¿verdad? Cada linfocito, cada efector se especializa en algo. El linfocito B en producción de anticuerpos, ya sea anticuerpos que activen complemento, anticuerpos que me marquen las bacterias para que puedan ser fagocitadas. El T cooperador, como su nombre lo dice, lo que va a hacer es producir toda una serie de citocinas para activar tanto las células de la respuesta específica como las células de la respuesta innata. El citotóxico, como también su nombre nos dice, lo que va a hacer es matar o destruir, hacer citotoxicidad, toxicidad sobre células infectadas. Y el regulador, que es el encargado de regular, pues ponerle control a todo esto para que no se salga de control, porque cuando se sale de control, entonces aparecen las enfermedades autoinmunes. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. ¿Sí? Expansión clonal. Empezó un clon de linfocitos B. Acuérdense que los linfocitos son células que están en fase G0 del ciclo celular. Cuando se ponen en contacto con el antígeno, pues pasan a fase G1, S, G2, etcétera. Y en 4 a 5 días yo puedo tener hasta 1.000 clones de linfocitos B que me reconocen ese patógeno, ¿verdad? Y es un proceso que se da tras el reconocimiento del antígeno. Además, y afortunadamente, este proceso tiene regulación o limitación propia. Vamos a ver que primero que todo, la eliminación del antígeno como tal, es decir, el hecho de que el antígeno sea eliminado, va a traer como consecuencia que, pues, sencillamente se acabe
la causa y por lo tanto se acabe la respuesta, pero además mis linfocitos B, por ejemplo, tienen unos receptores que reconocen los anticuerpos, en este caso los anticuerpos de tipo IgG, ¿verdad? Que van quedando libres. ¿Por qué quedan libres? Porque están desocupados, ¿verdad? ¿Y por qué están desocupados? Porque ya se eliminó el antígeno. Y cuando esto sucede, pues esta unión le da una señal al linfocito B para que sencillamente deje de seguir produciendo anticuerpos y deje de seguirse activando. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Y por último, y no menos importante, discriminación de lo propio de lo no propio. Esa discriminación de lo propio de lo no propio es lo que me permite responder a lo extraño y no responder a lo propio en condiciones fisiológicas, y es lo que me impide que me puedan poner piel de marrano o que me puedan poner un corazón de vaca, ¿verdad? Porque sencillamente lo voy a rechazar. Entonces digamos que tiene su parte buena y su parte mala. Ahora, tipos de respuesta inmune específica. Ya sabemos que hay una respuesta innata y una respuesta específica, pero esa respuesta específica puede, dependiendo de la participación del sistema inmune, clasificarse como pasiva o activa. Pasiva es cuando, por ejemplo, se le coloca suero de paciente recuperado a un paciente enfermo con COVID, ¿verdad? Un paciente con COVID. Es pasiva, ¿por qué? Porque este que está recibiendo no está produciendo nada, está recibiendo esos anticuerpos de otro paciente, ¿verdad? Por eso es pasiva. Activa es cuando sencillamente yo sufro la infección, me dio la amigdalitis, me dio la cistitis, me dio la gastroenteritis y yo activamente produje mis efectores. Yo les cuento que esto, que es el uso de suero de paciente recuperado para el tratamiento de otros pacientes, tiene su historia. Fue el primer descubrimiento inmunológico y médico que recibió un premio Nobel. El primer premio Nobel de Fisiología y Medicina lo recibió en el año 1901 Emil Bombery. Emil Bombery estaba estudiando la difteria y él, pues, incluso postuló una ley que es la ley de Behring. La ley de Behring dice que el suero sanguíneo de un sujeto inmunizado contra una enfermedad infecciosa tiene la propiedad de inmunizar igualmente a otro sujeto en cuya sangre se inocula. Él junto con Kitasato estaban estudiando esto. Lo que pasa es que Kitasato lo estaba estudiando para tétano y él para difteria, y la difteria en ese momento era un problema de salud que mataba a miles de personas. Por eso recibe él el premio Nobel de Fisiología y Medicina, el primer premio Nobel de Medicina de la historia de la medicina. Entonces, digamos que es un descubrimiento bastante viejo y que se vuelve a usar. Dependiendo del tipo de transferencia, puede ser natural, cuando pasa, por ejemplo, a través de la lactancia materna, cuando pasa a través de la barrera placentaria, ¿verdad? Puede ser natural cuando me da la amigdalitis, eso digamos que es natural. O artificial cuando participa la mano del hombre, cuando me ponen una vacuna, cuando me ponen el suero, eso es artificial. Y por último, hablamos de respuesta humoral y de respuesta celular. La respuesta humoral, ¿verdad? Que es esa en la cual participan los anticuerpos, por ejemplo, también descritos por Kisato y Behring, que fueron los que yo le dije. Ellos fueron los que descubrieron eso, que pasando el suero de un paciente a otro se podía proteger. Y celular, Mechnikov fue el primero en 1893 que vio que una estrella de mar que había sido chuzada con una púa de un erizo, alrededor de la púa del erizo había toda una serie de celulitas, y entonces se pudieron dar cuenta que no solamente, digamos, que los humores, como le llamaron ellos en ese momento a lo que era el suero, era capaz de transferir inmunidad, sino que habían también células que participaban en este proceso. ¿Vamos bien hasta aquí? Ese paciente que recibió el suero, pues del otro paciente que se recuperó, también puede donarlo y así sanar a otra persona. Probablemente no. Dependiendo de, bueno, sí y no, todo depende. ¿Por qué? Se ha visto que los mayores títulos de anticuerpos neutralizantes los desarrollan aquellos pacientes que han tenido infección grave. Entonces todo depende. Sí. Si ese paciente que recibió el suero estaba grave y le pusieron el suero en ese momento que estaba grave, ¿verdad? Pues muy probablemente también el suero de él también sirva para proteger a otros pacientes, ¿verdad?
pero si se lo pusieron en un momento que estaba empezando la enfermedad y realmente no tenía muchos síntomas, pues quizás no. Pero si hubo una infección grave, pues probablemente sí. También se puede usar el DEL para salvar otra vida o para disminuir la posibilidad de complicaciones en otro paciente. Gracias. Doctora, Señor. en cuanto a la clasificación que acabamos de ver, ¿cuál Ajá. vendría siendo la diferencia entre la pasiva y la artificial? Que vendría siendo, pues, de lo que No son mutuamente no excluyentes. son. Ujú. Es decir, puede ser pasiva artificial cuando le pasas el suero. Ah, ok. Eso es lo que quería saber, si pueden ir en conjunto. Activa artificial cuando le pones la vacuna. Exacto. ¿Sí? Es decir, no son mutuamente excluyentes, son dos criterios. Es decir, tú puedes ser alto y moreno, ¿verdad? Pero puedes ser bajito y moreno. No porque seas moreno tienes que ser alto. Ok, listo. Gracias. Vamos a revisar entonces cuáles son esas células que participan en la respuesta inmune. ¿Sí? Y vamos a ver que dentro de estas tenemos células de la respuesta inespecíficas y células de la respuesta específica, ¿verdad? Si ustedes miran en eso que se llama un diagrama de Venn, no sé si todavía se acordarán del colegio, ¿verdad? Yo voy a tener del lado de la izquierda toda una serie de células que son células de la respuesta inmune inespecífica, ¿verdad? Como es la célula dendrítica, el mastocito, el basófilo, el eosinófilo, el neutrófilo, la NK, ¿verdad? Los macrófagos. Tengo del lado de la derecha los linfocitos B y T, y tengo acá, ¿verdad? Estos que son los TNK y los T gamma delta. Son células que, si bien forman parte de la respuesta específica, ¿verdad? Van a tener la característica de que van a no disponer de pronto de esa gran variabilidad de receptores, ¿verdad? Que van a tener de pronto las células tanto T como B que se encuentran en la extrema derecha, pero sí tienen un receptor específico para el antígeno y por lo tanto son células de la respuesta específica. Entonces, ¿cuáles son esas células que forman parte de la respuesta innata o inespecífica? Vamos a ver que esas células que forman parte de la respuesta innata o inespecífica van a ser, por ejemplo, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, las células NK. Recordemos que estos neutrófilos, eosinófilos y basófilos también se les conoce como granulocitos, ¿verdad? Por la gran cantidad de gránulos que tienen en su citoplasma, o polimorfonucleares, por estas características que tienen sus núcleos, que se ven sobre todo bien acá en el neutrófilo y en el eosinófilo, que pareciera como si fueran muchos núcleos, pero en realidad es uno solo, ¿verdad? Y que su nombre se debe a las características de tinción que presentan ellos en colorantes de hematoxilina y eosina. Se sabe, por ejemplo, que los neutrófilos son células súper importantes en la respuesta a bacterias extracelulares, en la respuesta a hongos, ¿verdad? Se sabe, por ejemplo, que los eosinófilos van a ser muy importantes en la respuesta, por ejemplo, a parásitos y en la respuesta alérgica, lo mismo que los basófilos. El monocito es la variante sanguínea de lo que sería el macrófago en los tejidos. Estas células son súper importantes porque, además de participar en la defensa contra todo tipo de microorganismos, participan en la respuesta a tumores, participan en la síntesis de componentes del complemento, en la síntesis incluso de componentes de citocinas, etcétera. Y en el caso de las células NK, si ustedes miran morfológicamente, son muy parecidas a un linfocito, ¿verdad? Con la diferencia de que tienen todos estos gránulos en su citoplasma, y estas células NK van a ser protagonistas en la respuesta contra tumores y en la respuesta contra virus. Eso que les estoy mostrando ahí es una inmunoglobulina, de alguna manera ustedes la conocen, ¿verdad? Esa inmunoglobulina en su estructura tiene una región que se le llama la región FAP, porque es la de unión al antígeno, B de unión, de binding, A de antígeno, ¿verdad? Y tiene esta región, que es la región constante, o parte de la región constante, que se le llama región FC o región
o fragmento cristalizable. Este fragmento cristalizable, este fragmento FC, puede ser reconocido por receptores que se encuentran sobre la superficie de estas células. Y en ese orden de ideas, pues estas células, ¿verdad? Por ejemplo, el eosinófilo tiene receptores para la inmunoglobulina E, lo mismo que el basófilo, por eso es súper importante en la respuesta alérgica. En cambio, el neutrófilo tiene receptores para la IgG y así sucesivamente. Eso, de alguna manera, es importante que ustedes lo sepan porque en la medida que sepan cómo es cada célula, van a saber para qué sirve. El mastocito, recordemos que sería lo que sería la variante en tejido del basófilo, son células que se encuentran a nivel de los tejidos, también tienen receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina E, también son capaces de producir histamina y desencadenar una respuesta inflamatoria. La célula dendrítica, por su parte, o DC, es esa célula que acompaña a mi linfocito T, porque vamos a ver más adelante que el linfocito T, para poder reconocer el antígeno, necesita que se lo presenten. Y por otro lado está la folicular dendrítica. La folicular dendrítica es esa célula dendrítica, ¿verdad? Por su morfología, que se encuentra a nivel de los folículos linfoides y acompaña a mi linfocito B, ¿verdad? Y le sirve también en el proceso de activación de este linfocito B. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, señor. Bueno, en respuesta adquirida o específica, pues entonces ahí tengo los linfocitos. Linfocitos que al microscopio óptico son indistinguibles, los B que participan de la respuesta que se denomina humoral, los T que participan de la respuesta celular, pero que cuando ya vamos a entrar a revisar lo que son los receptores que ellos expresan, etcétera, tenemos que, por ejemplo, en linfocitos T hay, pues digamos, dos tipos fundamentales que son los CD4 positivos, también conocidos como cooperadores, y los CD8 positivos, también conocidos como citotóxicos. En semana 6 vamos a hablar un poquito más de linfocitos y les voy a presentar estos dos que son los TNK y los T gamma delta, que fueron esos que les dije que son linfocitos, pero que pues no son, digamos, no tienen tantos procesos de recombinación genética de receptores como los CD4 y los CD8, estos que están acá. Tenemos linfocitos B, también hay varios tipos, pues digamos que los más famosos son los B2 foliculares, ¿verdad? Son los más abundantes, son esos que tienen posibilidad de producir cualquier tipo de anticuerpo, pero también lo vamos a ver en semana 6, hay unos linfocitos B2 que están en la zona marginal del vaso, que producen menos anticuerpos, pero que son muy importantes porque producen los anticuerpos que nos permiten defendernos, por ejemplo, contra el meningococo, ¿verdad? Y contra el Streptococcus pneumoniae. Es por eso que un paciente que tenga una esplenectomía toca colocarle estas vacunas cada 2 años. O los linfocitos B1, que se encuentran a nivel de la pleura y el peritoneo, y no se sabe realmente si su rol es más que todo protector o causante de autoinmunidad. Acá tenemos en resumen, pues, todas estas células, todos estos linfocitos, ¿verdad? T, B, T cooperador, T citotóxico, cada uno con su función mediante la cual ellos logran eliminar, ¿verdad? O reducir los microorganismos infecciosos u otro tipo de antígeno. Y cuando digo u otro tipo de antígenos, recordemos que también esta respuesta es fundamental contra los tumores y ya ahí hay tumores que son inducidos por infecciones, como es el caso de la hepatitis B o el papilomavirus, pero hay otros que no, que se producen por otros mecanismos. ¿Listo? Entonces, si miramos acá, ya esto se los había dicho, en las primeras horas es la respuesta innata, todos los factores locales, las células, los fagocitos, el complemento, las NK, etcétera, y ya después, ¿verdad? Viene lo que es la respuesta específica o adaptativa. Ahora, ¿qué saben ustedes sobre este tema? ¿Cómo es el mecanismo de reconocimiento del antígeno en los linfocitos T y B? ¿Qué tipo de antígenos reconocen estas células? ¿Quiénes son las células presentadoras de antígenos? ¿Qué saben de eso? ¿Qué les han dicho? Porque yo sé que sí les han dicho. ¿Cómo reconoce el antígeno el linfocito B? Los escucho.
¿Cómo reconoce el antígeno el linfocito B? Los escucho. No es por medio del receptor. Por medio del receptor. Ajá. ¿Y el T? ¿Y el T? ¿Cómo reconoce el antígeno el T? ¿Mm? El T, ¿cómo reconoce el antígeno? ¿Mm? Por histocompatibilidad, ajá. ¿Qué cosa es la histocompatibilidad? ¿Qué es eso? ¿Mm? Ajá. ¿Qué tipo de antígeno reconocen los linfocitos B? ¿A quién sabe? ¿Mm? Doctora, las citocinas no tendrían algo que ver ahí. Más que todo para activación, pero no para reconocimiento. ¿Alguien sabe qué cosa es eso de células presentadoras de antígeno? ¿Mm? No, doctor, eso aparte no. No, nada. Pues yo tengo entendido que son las células dendríticas. Perfecto, esas mismas son. Ajá. No, no Son Ajá. son, reconocidas por los linfocitos no T, son ¿no? inmunoglobulinas. Las células presentadoras, no. Lo que pasa es que el receptor tanto de antígeno del linfocito B como del linfocito B pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas y se parece mucho cuando lo vamos a pintar una inmunoglobulina. Y eso lo segregan los antígenos, ¿cierto? ¿El qué? La célula presentadora. Las células presentadoras presentan los antígenos. Ellas no segregan los antígenos, a no ser que estén infectadas y No, estén no, mostrando. que si los antígenos la forman a ella. Las activan, pero no las forman. Ellas se forman a nivel de la médula ósea. Ya. Puede que todos estos son leucocitos y todos los elementos formes de la sangre se forman a nivel de la médula ósea. Entonces los antígenos las activan Las activan. y las células presentadoras lo que hacen es ¿qué? Mostrárselas Dárselo. a Exacto. los Junto con los linfocitos. linfocitos T van a iniciar la respuesta, ¿no? De alguna manera porque le presentan el antígeno, sí. Es Entonces, la que da la alerta. exactamente. Entonces hay que tener claro algo. El linfocito T no es capaz de reconocer directamente al antígeno. Él necesita que se lo presenten. Entonces yo siempre les Mediante estas digo, células, claro. para que no se les olvide, les digo, los linfocitos T son tímidos, ¿verdad? Y como son tímidos, es como cuando ustedes van a la fiesta, ¿verdad? El tímido lo tienen que presentar a la pelá, por decirlo de alguna manera. El que no es tímido va y se presenta solo, ¿verdad? Bueno, los linfocitos T son tímidos, ellos necesitan una célula presentadora que venga y le presente el antígeno. En cambio, los linfocitos B son extrovertidos, ellos solitos van y reconocen directamente el antígeno y una vez que reconocen directamente el antígeno se activan. Vamos a ver entonces que en base a esto se describen toda una serie de fases de la respuesta inmune.
Estas fases son la primera, que es el reconocimiento del antígeno, la segunda, que es la activación, y la tercera, que es la fase efectora, cuando ya estas células reconocieron el antígeno y se activaron. Ya dijimos que cómo es el reconocimiento del antígeno para los linfocitos T. Tienen que presentarse. Que se necesita que se lo presenten, ¿verdad? Entonces, la fase cognitiva, que consiste en la unión del antígeno con el receptor específico del linfocito, ya sabemos que en el linfocito T se necesita la presentación antigénica, en el B no. En la fase de activación es cuando ya no solamente se dio el reconocimiento, sino que se dieron toda otra serie de cosas que vamos a revisar ahorita, que van a permitir que ese linfocito se active completamente, va a ir a eso que vimos que se llama la expansión clonar, se va a proliferar y va a diferenciarse. Y por último, en la fase efectora, que lo que se procede es a eliminar el antígeno, y si no se logra eliminar, por lo menos tratar de pararlo, ¿verdad? De que no siga creciendo, ¿verdad? Es como cuando hay una lucha, una batalla, ¿verdad? ¿Qué es lo que tratamos? Tratamos de vencer al enemigo, o por lo menos si no lo podemos vencer, que no siga cogiendo fuerza, que no siga avanzando, que no siga ganando terreno, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo es esta fase cognitiva. Ya sabemos que en el linfocito B, su receptor de células B reconoce directamente el antígeno, pero que el linfocito T necesita presentación. Ya alguien habló de las células dendríticas, sí, son unas de las células presentadoras de antígeno, pero miren que además los linfocitos B y el monocito macrófago también son células presentadoras de antígeno. Entonces, ¿Y de qué manera las células presentadoras de antígeno pues van a reconocer, el antígeno para presentarse? El linfocito B, porque tiene receptor específico para el antígeno, ¿verdad? La célula dendrítica y el monocito macrófago no tienen receptor específico para el antígeno, pero recuerda que tiene esos receptores de tipo TOL, que son receptores de patrones moleculares asociados a patógenos, ¿verdad? Que les permite reconocer, por ejemplo, la flagelina, les permite reconocer la mureína, les permite reconocer, incluso hay receptores de esos que son intracitoplasmáticos, que reconocen ARN, reconocen ADN de cadena simple, reconocen unos ADN que tienen unas metilaciones especiales que son típicos de los virus, reconocen pues toda una serie de moléculas que van a estar asociadas a los patógenos, tanto virus, bacterias, hongos. Hay unos que son receptores de tipo dectina que sirven más que todo para reconocer hongos. De esa manera ellos los reconocen. Doctor, una pregunta. Dime. Ahorita que estaba hablando de las células inespecíficas, usted sí dijo lo de las células dendríticas que acompañan a los linfocitos T, y aparte dijo que hay unas que acompañan a los linfocitos B, que son las foliculares dendríticas. Ahorita les voy a volver a hablar de ellas cuando les hable de segunda señal, no te preocupes. Ah, bueno. Ya voy a volver a hablar de ellas. Entonces, miren aquí que el linfocito B, bueno, reconoce el antígeno directamente a través de su receptor específico, lo internaliza, lo procesa, lo presenta, ¿a quién? Al linfocito T. En la fase cognitiva, mi linfocito T necesita que se lo presenten, ya sea la dendrítica, ya sea el linfocito B, pues aquí en la figura faltó el monocito macrófago, pero bueno, cualquiera que sea, él tiene su receptor específico, su TCR, y reconoce el antígeno, ojo, como hablaron por ahí, unido a las moléculas del MHC o del HLA. De hecho, ese linfocito T, en la fase cognitiva, lo que reconoce son pedacitos de las proteínas que forman parte de ese antígeno. En esa molécula MHC lo que se presentan son péptidos aproximadamente de 9 a 11 aminoácidos. Vamos a ver más adelante que esta regla tiene su excepción, como todo en la vida, pero hasta ahora veámoslo así. En cambio, el linfocito B en su receptor de antígeno puede reconocer cualquier tipo de antígeno, lo mismo un lípido que una proteína, que un carbohidrato, que un ácido nucleico, ¿verdad? Y va a reconocer más que todo la estructura tridimensional de ese antígeno. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en fase de reconocimiento, el linfocito B reconoce directamente al antígeno, reconoce lo mismo un lípido que una proteína, que un carbohidrato, que un ácido nucleico.
El linfocito T necesita que le presenten el antígeno, solo reconoce proteínas y no la proteína completa, sino un pequeño fragmento de la misma que es presentado por las células presentadoras de antígeno y en este caso unido a las moléculas del MHC. Si estamos hablando de un linfocito TCD4, MHC clase 2. Listo. Ay, qué pena. Venga. Pero el solo reconocimiento del antígeno es necesario, mas no suficiente. Ese reconocimiento del antígeno es lo que se le conoce como primera señal. Esa primera señal es precisamente esto, cuando se une el receptor con el, en este caso, esto es un linfocito T, con el complejo MHC antígeno. Pero para que mi linfocito se active, ya sea un linfocito T o ya sea un linfocito B, necesita otras señales y esas señales se les ha llamado señales coestimulatorias y también se le conoce como segunda señal. Esa segunda señal para mi linfocito T va a ser, por un lado, la interacción, mírenlo acá, de CD28 con, en este caso, B71, B72, o lo que es lo mismo, CD80, CD86 sobre la superficie de la célula presentadora de antígeno, o CD40 ligando sobre la superficie de mi linfocito T con CD40 sobre la superficie de la célula dendrítica o la célula presentadora de antígenos. De manera que, primera señal, reconocimiento del antígeno. Segunda señal, ya le digo, en el linfocito T, esta interacción CD28, CD80, CD86, que es lo mismo, B71, B72, es vital. Miren entonces acá que les queda un poco más claro. Cuando mi linfocito T reconoce el antígeno presentado por las moléculas del MHC en la superficie de la célula presentadora de antígeno y recibe la segunda señal, se activa. Pero si por algún mecanismo yo bloqueo esta segunda señal, sencillamente no se activa. Así haya reconocimiento del antígeno. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Bueno. Y vamos entonces a ver también que, mirenlo acá de nuevo, tengo el TCR, tengo el MHC, tengo el péptido antigénico y esta interacción que es vital. CD28, B71, B72, hay otras, ¿verdad? Moléculas de adhesión como son el LFA1 con el ICANN1, etcétera, pero esta es vital. Y precisamente de ahí o del estudio de estos mecanismos, esto fue Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2018, ¿verdad? Es que se sabe que como mismo hay señales de activación, hay señales de inhibición. Y que, por ejemplo, mi linfocito T expresa, además del CD28, una molécula que es el CTLA4, que se une también a CD80, CD86, pero que cuando es este el que se une con el CD80, CD86, esta señal es inhibitoria para mi célula T. Y que por otro lado, en la célula tumoral se expresan unas moléculas que son los ligandos de la proteína de muerte 1, P de proteína, D de death de muerte, L de ligando, ¿verdad? Que interaccionan con la proteína de muerte 1 sobre la célula T y que también me van a inhibir a mi linfocito T. Y precisamente del conocimiento de esto, ¿verdad? Se derivan nuevos medicamentos que me sirven, por ejemplo, para tratar enfermedades como el cáncer, como es el caso, por ejemplo, del ipilimumab y el tremelimumab, que son anticuerpos monoclonales que bloquean el mecanismo de inhibición mediado por CTLA4, ¿verdad? O el nivolumab y el pembrolizumab, que me bloquean la proteína de muerte 1 sobre el linfocito T para que no interactúe con el ligando y no se inhiba, o otros como el atezolizumab, el avelumab y el durvalumab, que bloquean el ligando en la célula tumoral para que entonces la célula tumoral no me le pueda dar esta señal inhibitoria al linfocito T, porque este es uno de los mecanismos que utiliza la célula tumoral precisamente para evadir la respuesta inmunológica, ¿sí?
¿Vamos bien hasta ahí? O sea, se puede impedir que las células Sean presentadoras de inhibidas. antígeno le presenten ese antígeno al No, linfocito T. lo que estás inhibiendo es que esa célula, después que reconoce el antígeno, se inhiba. Y lo que estás favoreciendo Ah, o es sea, que no alcance a llevar el mensaje, ¿sí? exactamente, estás bloqueando la posibilidad de que se inhiba para potenciar la posibilidad de que se active, porque tú lo que necesitas es que después que ese linfocito te reconoce el antígeno tumoral, vaya con todo y que no haya nada que lo detenga, ¿verdad? Porque, Ya, como ya te sé. decía, el tumor, ni bobo que es, porque si no, no hubiera enfermedad tumoral, ¿verdad? Desarrolla mecanismos para evadir la respuesta inmunológica. El linfocito B, por su parte, y aquí es donde voy a hablar de nuevo ahora de la folicular dendrítica, ¿verdad? Él también tiene su primera señal, que es el reconocimiento del antígeno. Recordemos que el linfocito B no necesita a nadie que le presente el antígeno, él solito se une, pero, después de esta primera señal, él sí necesita segunda señal. ¿Quién le da la segunda señal? Eso depende. Si ese linfocito B lo que está reconociendo es una proteína, necesita que la segunda señal se la dé un linfocito T. En este caso se habla de unos linfocitos T helper que están a nivel de los folículos linfoides, que son especialistas en darle esa segunda señal al linfocito B. La segunda señal para el linfocito B, hay muchas moléculas que participan, como son las moléculas coestimulatorias y las moléculas coestimulatorias inducibles, los ligandos, pero para el linfocito B es vital la interacción del CD40 sobre la superficie del linfocito B con el CD40 ligando sobre la superficie del linfocito T, si se trata de un antígeno proteico o, en este caso, de la folicular dendrítica, que es la que siempre lo está acompañando a él en los folículos linfoides, si se trata de un carbohidrato o de un lípido o de algún otro tipo de antígeno que no sea proteico. Esa folicular dendrítica tiene la capacidad de expresar ligando de CD40 y por ese mecanismo le puede dar segunda señal al linfocito B. ¿Listo? ¿Listo? Sí, doctor. Perfecto. Sí, En la doctor. fase efectora, ¿qué pasa en la fase efectora? ¿Qué hacen los linfocitos B? ¿Qué hacen los linfocitos B? Atacan el antígeno. ¿Cómo? Después de la activación. Ajá, ¿qué hacen? ¿Cómo eliminan ellos el antígeno? ¿Le entran a gaznatones? ¿Le tiran piedra? ¿Qué le hacen? Producen inmunoglobulina. Producen inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Qué hacen los T? Pues como tienen acción citotóxica, pues van directo, ¿no? Los Al TCD8 atacar. tienen acción citotóxica directa. Es- ¿Y los otros qué hacen? y si no sé. Los cooperadores, pues producen citocinas. Entonces, en fase efectora, el linfocito B, recordemos que se transforma en célula plasmática productora de anticuerpos o inmunoglobulinas, es lo mismo. En la fase efectora, mi linfocito TCD4, ¿verdad? T cooperador puede, pues, producir citoquinas, puede incluso diferenciarse en diferentes perfiles, ¿verdad? De T cooperadores y según el perfil va a ser el tipo de citocina que se produce. El TCD8, como lo dijeron, el citotóxico, pues viene y dispara a matar, produce la destrucción de la célula infectada. Mírenlo acá, en la fase efectora, ya esto se las había puesto antes, el linfocito B produce anticuerpos que activan complemento por la vía clásica o que hacen algo que se llama opsonización, que es como el marcaje de esos microorganismos para que puedan ser fagocitados por las células de la respuesta innata. El T cooperador produce citocinas que activan el macrófago, que activan la respuesta inflamatoria, que activan a los linfocitos B, que activan a los propios linfocitos TCD4 e incluso a los T citotóxicos. Los citotóxicos, por su parte, producen una serie de sustancias que son las perforinas y las granzimas. Perforinas, el nombre me lo dice, ¿qué harán las perforinas?
¿Qué hará una perforina? Perfora. Perfora, eso mismo, perfora en la membrana del microorganismo y entra agua, salen iones y se produce la lisis osmótica o también las granzimas que activan la cascada de la apoptosis. Y por último y no menos importante, el regulador, que es el que va a tener a todo el mundo marchando como debe ser, porque si malo es no llegar, también malo es pasarse. Si no llego, tengo inmunodeficiencia, pero si me paso, entonces tengo enfermedad autoinmune. ¿Listo? Y la que no pensaron que iba a llegar nunca, la del final, la de las gracias, ¿verdad? Hasta aquí lo que yo les traía de la clase. ¿Qué tarea tenemos para la próxima semana? Ustedes tienen que realizar unos mapas mentales sobre las células de la respuesta inmune. ¿Qué cosa es un mapa mental? Es dibujar las células, ¿verdad? Por ejemplo, se les agradece que además utilicen colores y que no me vayan a pintar el eosinófilo de azul, ¿verdad? Porque el eosinófilo, ¿de qué color es? Los escucho. ¿De qué color es el eosinófilo? Moradito. Como un rosadito así tenue, ¿verdad? No, porque el moradito es un poquito más azul y ahí yo pediría el basófilo. Dibujar sobre la superficie de estas células sus receptores. Por ejemplo, si es una célula dendrítica, no le puede faltar el MHC clase 2, porque MHC clase 1 tienen todas las células nucleadas. No le pueden faltar las moléculas coestimulatorias, porque ¿cuál es la función de una célula dendrítica? Presentar antígenos, y si va a presentar antígenos necesita tener todo eso, pero además la célula dendrítica tiene receptores de tipo TOL, ¿verdad? Tiene receptores para la porción FC de las inmunoglobulinas, y eso es importante. Y en ese mismo, donde lo dibujen, mencionar qué sustancias producen esas células y cuáles son sus funciones. Entonces, por ejemplo, las células son estas, esto de todas maneras yo se los voy a dejar en Canvas, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un neutrófilo. Miren qué me está diciendo acá. Me está diciendo que tiene receptores para la porción FC de las inmunoglobulinas, yo debo especificar cuáles, que tiene receptores de tipo TOL, ¿verdad? Que tiene receptores para complemento, receptores de tipo 1, 3 y 4, que tiene otros receptores para productos bacterianos, que tiene receptor para la interleuquina 8, que es una quimiosina, que tiene un receptor para el lipopolisacárido, que es el CD14. Entonces, este neutrófilo, por ejemplo, me faltaría ponerle por acá que es muy importante en la respuesta a bacterias extracelulares y en la respuesta a hongos, por ejemplo. Y con eso digamos que ya completo mi neutrófilo y así sucesivamente es como deben hacer el resto de las células